Bueno, aquí estamos viendo cómo se maneja un contador con state. Ya hemos visto la utilidad del state. Es el caso de un contador. Pero existen casos donde la lógica de manejar los states es mucho más complicada, es más compleja. En esos casos se recurre a la utilización de useReducer. Vamos a ver un ejemplo simple de useReducer. Importamos useReducer. Le pasamos primeramente una función como primer parámetro y como segundo parámetro un valor de inicialización. Esto va a inicializar lo que se denomina el state, que es la primera constante que nos ha devuelto state, y la función dispatch, que es el segundo elemento que nos ha devuelto. Aquí definimos la función reducer, que le hemos pasado como primer parámetro. Esta función recibe como parámetro el state y un action. Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a devolver del reducer el contador. Accedemos al contador que ahora está dentro del state e incrementamos su valor en 1. Si conocéis Redux, pues el patrón que sigue es muy similar. Aquí ahora, si ejecutamos dispatch dentro de increment, aumentamos esto de aquí, el decrement, el cont está dentro del state ahora. Y bueno, vemos que al incrementar se ejecuta el dispatch, entra en la función reducer e incrementa el contador. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con el uso de useReduce. Como indicamos en la función reducer, se recibe como parámetro el state y un action. El action se especifica desde los dispatch. Aquí en dispatch tenemos que indicar el tipo de action, en este caso increment, y aquí establecemos un switch que va a analizar el action type, el tipo de action, y en el caso de que sea un increment, pues va a devolver el valor del contador incrementado en una unidad. Vemos que accede al contador a través de state.count más 1. En caso del decrement, de tipo el action sea de tipo decrement, le restará una unidad. Y aquí en decrement se lanza desde el método decrement un dispatch tipo decrement. Para cualquier otro caso, lo que vamos a devolver es el state. Ahora vemos que responde al onClick increment con el dispatch increment y aquí el dispatch decrement, y funciona perfectamente. Este es un ejemplo muy sencillo, muy básico, donde no tiene sentido utilizar useReducer, es para explicar, pero en caso de que tengamos muchos states relacionados, se complica la lógica y entonces evitamos tener estos strings hardcodeados aquí. Definimos los actions con constantes. Increment por una banda y decrement por otra banda. Entonces sustituimos los strings hardcodeados. Bueno, como bien decíamos, usar useReducer con un contador pues no tiene mucho sentido. Vamos a ver un caso un poquito más complejo. Para ello eliminamos estos actions, la lógica del reducer. Aquí definimos un useReducer que obtenemos un todos, inicializamos a un array vacío y aquí vamos a crear un formulario con un input de tipo texto, valor name. Vamos a tener que definir un state name, pues aquí estamos seteando su valor, definimos el state, definimos el onSubmit del formulario, creamos su función y desde aquí ejecutamos un dispatch. El tipo del dispatch, vamos a definir los actions, add to do, y aquí el dispatch va a ser de tipo add to do, y después de lanzar el dispatch establecemos el setName en el state name, aquí para que funcione el formulario y nos recargue prevent default para que funcione correctamente el formulario, y en el reducer hacemos un switch, analizamos el tipo del action. En el caso de ser un action add to do, lo que vamos a hacer es al state general del useReducer toDo's crear un nuevo todo con una función a la que le pasamos como parámetro el name. Definimos la función name
que nos va a devolver un objeto con un ID que tiene la fecha de hoy, un nombre y completa a false. Pero dentro del reducer el acceso a name, no tenemos acceso a ningún name. En este caso queremos tener acceso al name del state que hemos definido en el componente. Entonces aquí en el dispatch, para pasarle al reducer el name, para crear el parámetro, para pasar el parámetro a new to do, aquí se pasa un payload. Y dentro del payload, como valor, name, un objeto con la property name, cuyo valor es el state name. Entonces aquí en el reducer ahora sí tenemos acceso a name de esta forma, action payload name. Aquí actualizamos el state que le vamos a llamar to-dos. Bueno, y aquí hacemos un console log y grabamos estos datos, inspeccionamos el código. Vamos aquí a la consola y vemos que en to-do se ha creado María con este ID y este complete. Al hacer intro se ejecuta el formulario y bueno, ahora vemos que tenemos María y Pepe, dos elementos dentro de to-do. Lo vamos a seguir añadiendo otro action para complicar un poquito más el tema. Toggle to do de string y aquí analizamos en el switch en caso de que la action sea toggle to do. Aquí en el return vamos a crear, partiendo de to do's, un map to do por cada to do que exista. Creamos un componente to do con su key y como valor le pasamos cada to do que exista dentro del state to do's. Aquí importamos el componente to do y bueno, el componente to do que ya lo teníamos creado, aquí lo vemos, se le pasa a cada uno de los to do's y le aplica un estilo. En caso de que to do complete sea throw, se le da este color y si no este, y muestra el nombre y dos botones, botón toggle, botón delete. Ahora vemos que aquí ya teníamos creados dos to do's. Inicializamos, vemos que aparece María con los dos botones y si añadimos otro elemento también aparece el to do que acabamos de crear. Bueno, vamos a darle funcionalidad a este action de aquí. Entonces, para action toggle to do, accedemos a los to do's, a todos sus elementos. Y si el to do ID es igual al ID que se le pasa en el payload del action, entonces devolvemos el to do cambiándole el valor de complete, de true a false o de false a true. Estamos negando, cambiando este valor, este boolean. En caso contrario de que no sea igual al ID, pues se devuelve el to do. Aquí a to do's le vamos a pasar el dispatch, la función. Vamos a exportar los actions para que esté accesible en to do. Si nos vamos a to do, aquí definimos el dispatch para que esté accesible, se lo estamos pasando desde el otro componente y aquí en el onClick pues lanzamos el dispatch con el payload que sería el ID de este to do y el tipo de acción lo importamos los actions, en este caso el toggle to do, y guardamos todo. Bueno, vemos que si ahora ejecutamos con clic en el botón, pues cambia el estilo, el color. Añadimos otro to do
y vemos que le afecta el toggle cambia el color. Ahora si hacemos lo mismo con el botón delete, en el long click pasar un dispatch, pero en este caso lo que vamos a hacer, copiamos lo que tenemos y modificamos a delete to do. Guardamos este cambio y nos vamos a la app principal. Aquí definimos un action delete y aquí introducimos en el switch el action delete. En este caso vamos a filtrar todos los to-dos y eliminar aquel con el que coincide el ID que se le pasa en el payload. Bueno, y para el default, para cualquier otro caso que no coincida con un action type, pues se devuelven los to-dos. Y guardamos esto. Vemos ahora que al dar a delete pues tenemos la capacidad de eliminar el elemento eliminamos, cambiamos el estilo, eliminamos o introducimos un valor. Tenemos tres actions, add to do, toggle to do y delete to do. Y de esta forma ya tenemos aquí un ejemplo de useReducer, que vuelvo a repetir. useReducer se debe utilizar cuando tenemos una lógica de states muy compleja, states que estén relacionados unos con otros, pues se recurre al useReducer. En este caso vemos aquí que tenemos varias acciones, añadir, cambiar de color, eliminar, y que bueno, pertenece todo al mismo state de to-dos y maneja todas estas acciones con un useReducer.